Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, como ya algunos, mi hermano me decía, yo soy David Zapata, soy de Reynosa, Tamaulipas, veo muchas caras conocidas, digo, por si alguien no me conoce todavía, pues estuve hace, que será unas 2 semanas, creo, por allá en México con el pastor David. Tuvimos la oportunidad de estar trabajando allá y fue una linda experiencia, fue muy interesante todo lo que está sucediendo por allá. Ahorita que escucho el testimonio que está dando el hermano, pues me alegro también con ellos, saber cómo Dios está haciendo, ¿verdad? En cada uno de los campos que están visitando. Este, pues es un placer, hermanos. Doy gracias por estar con ustedes, de poder estar reflexionando en la palabra de Dios, reflexionando en este libro de Tito. Ha sido muy, muy interesante para mí. Espero también que sea de edificación, de bendición para ustedes. Y pues vamos a orar para que Dios nos dé su visión, su perspectiva de lo que quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a orar y que sea Dios desafiándonos, hablando en nuestras vidas y que no sea simplemente un mensaje, sino que sea una palabra de Dios directa hacia nuestros corazones para que nosotros crezcamos en Él, crezcamos en su amor y podamos entonces ser de testimonio a los demás. Vamos a orar. Dios Padre que estás en los cielos, en tu lugar, mi Dios, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das, Padre, de compartir tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú desafiándonos, Padre, y que todo lo que estemos escudriñando de tu palabra, pues se quede en nuestro corazón y no simplemente caiga en saco roto, mi Dios. Desafíanos en esta tarde, Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues les voy a invitar a que vayamos a la carta de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y vamos a estar ahí reflexionando. Dice ahí arribita, si tienen la Reina Valera, hay unas que tienen como títulos ahí arribita, dice Enseñanza de la sana doctrina. Tito, la carta de Tito sin duda es una de las cartas más prácticas que podemos encontrar, o sea, no nada más habla conceptos teológicos, sino que también nos dice cómo es que debemos de vivir, y esta parte de la práctica nos ayuda mucho a nosotros, porque hay veces que nos quedamos con esa cuestión de cómo es que vamos a hacerle, cómo es que vamos a hacer lo otro, y entonces aquí nos encontramos ya con consejos, con cuestiones prácticas que Pablo nos dice a través de Tito y a través del Espíritu Santo para nosotros, para qué es lo que quiere para nuestra vida. Entonces, si usted ya está ahí, vamos a leerlo y usted lo va siguiendo, me va siguiendo con su vista, yo se los voy leyendo aquí en la versión Reina Valera. Y dice así, Tito capítulo 2, completo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, asegurando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Así, amén. Y bueno, con estas cuestiones que acabamos de leer, nos queda como preguntarnos un poquito qué está sucediendo en el contexto para que Pablo esté hablando a los creyentes de esta manera.
¿qué es lo que sucede? Y bueno, un poquito lo podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 16, dice así, vamos a ver por qué es que Pablo está tomándose el tiempo de describir esto, y dice así: profesan, dice Pablo, que hay personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto nos va a dar entonces un poco de claridad en cuanto a por qué es que Pablo está hablando de estas cuestiones y de conducta para el cristiano. Porque si quisiéramos ponerle un título a este sermón, podríamos decir así: una conducta que refleja nuestra fe. Es decir, Pablo está diciendo, como cristianos, no es suficiente que nosotros digamos que creemos en Dios y se acabó, sino que con nuestros hechos bien, porque Pablo está hablando en el capítulo 1 de personas que dicen, que profesan conocer a Dios, pero que con los hechos lo están negando, están siendo abominables y están siendo rebeldes. Es por eso que Pablo ve esta necesidad de decirle a Tito: ¿sabes qué? Tienes que tratar estos puntos con los cristianos allá en Creta de estas cuestiones. Y entonces vemos que Pablo en el capítulo, digo, en el versículo 1, el capítulo 2, entonces, está exhortando a Tito para que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este va a ser el principio básico del capítulo. El principio básico es que aquel que se dice discípulo de Jesús, aquel que dice que conoce la del Evangelio, aquel que dice que ha sido transformado por el Evangelio, entonces debe de vivir de una manera diferente de acuerdo a su nueva naturaleza. Ya no puede ser el viejo hombre, ya no podemos estar haciendo las malas costumbres que hacíamos antes, sino que ahora con Cristo somos nueva criatura. Dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo para Cristo. Entonces, ya no podemos vivir bajo esa vieja naturaleza, que parece ser una problemática que está ocurriendo aquí. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito que enseñe de acuerdo con la sana doctrina, no se está refiriendo meramente a que va a ser un salón de clases y va a tener alumnos, no se está refiriendo en este ambiente, sino de manera teórica, sino que le está diciendo que enseñe cómo, con su vida, con sus actos, con lo que hace día con día, la sana doctrina. ¿Por qué? Porque con su boca ya lo profesó, pero ahora falta con nuestros hechos. Esta es una verdad básica que abarca cada etapa. Entonces Pablo aquí dice cada etapa de nuestra vida, cada grupo, cada área de nuestra vida. Y Pablo aquí va a mencionar entonces varios grupos. Va a mencionar a los hombres adultos, va a mencionar a las mujeres mayores, va a mencionar a los jóvenes y a las mujeres jóvenes, y también a los siervos. Entonces, no nada más Pablo está como queriendo categorizar ciertas áreas de nosotros, sino que lo que quiere hacer al mencionar todos estos grupos es mencionar todo de manera general, que nada se escape. Cada uno de aquellos que profesan ser discípulos del Señor debemos de cumplir con esta responsabilidad. Todos debemos enseñar la verdad que profesamos con nuestro estilo de vida y no solamente con palabras. Y entonces, pues bueno, nos vamos a ir así por versículo, porque es un capítulo que se desglosa muy rico, que podemos aprender mucho si nos vamos versículo por versículo. Y entonces nos encontramos con el primer grupo en el versículo 2, que dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y bueno, las descripciones que nos está dando aquí y las que nos va a dar con lo de las mujeres mayores, con lo de los jóvenes, con lo de los siervos, parece indicar que no se está refiriendo a los que ocupan el puesto de ancianos en la iglesia, porque pudiéramos pensar rápidamente eso, dice ancianos, y a veces se nos viene rápido los ancianos de la iglesia como autoridades, que son los que deben de cumplir con esto, sino no, lo que parece que se está refiriendo a los varones mayores de edad, a los adultos, podríamos decir ahorita. Entonces les está diciendo que los adultos, su estilo de vida debe de merecer respeto de todos los demás, de los jóvenes, de las mujeres, a tal que no simplemente se consideren como hombres viejos, hombres olvidados, sino que sean hombres maduros que aman con el Señor y por lo tanto merecen respeto para ser merecedor y para ser merecedor de ese respeto, entonces, dice Pablo, cumplir con estas características. Y entonces Pablo da unas características. Recuerden, estamos hablando del testimonio de nosotros y en Pablo va como englobando cada persona. Dice la primera característica, sobrios. Vamos a ver la primera que encontramos, sobrios. La palabra
que se usa para esta clase de sobriedad se aplica por lo general al consumo de bebidas alcohólicas. Y pues es de esperarse porque en casi cada pueblo, en casi cada barrio, en cada colonia es común encontrar a personas a las que se les dice los borrachos, el borracho del pueblo, ¿no? Se le dice el borracho del pueblo y esto de la colonia. Y es fácil para nosotros entender que hombres que conocen a Dios, pues debemos de ser distintos a esto. O sea, no deben de ser conocidos por su borrachera. Esto es fácil de entender y no tiene mucha explicación. Pero la verdad es que Pablo parece que está pensando, está implicando más allá de simplemente de la cuestión del alcoholismo, de la bebida. Pablo está yendo más allá en este concepto, es decir, la palabra sobrio realmente está refiriéndose a una persona que está pensando con claridad, a una persona que está alerta, a una persona que es cuidadosa, a una persona que aprende a tener dominio propio sobre sí mismo. Parece que se refiere a la persona de Tesalonicenses, de la primera carta de Tesalonicenses, aquella persona que está preparada, que está lista para el día del juicio, aquella persona que está conforme a la voluntad del Señor. Y esto sería todo lo contrario a una persona que está siempre borracha, una persona que está adormecida por dentro, una persona que no es cuidadosa, que una persona que tiene nublada la vista, una persona que está totalmente desinhibida y no tiene control sobre sí mismo. Entonces, Pablo no está hablando del alcohol meramente, sino está hablando de la actitud. Debemos de ser sobrios, de estar alerta, de estar cuidadosos, de estar preparados día con día, como si este día fuera a ser el que va a venir el Señor. De esto Pablo se refiere al decir la palabra ser sobrios. Después dice la segunda característica, ser serios. En la primera sobrios, este serio. El hombre serio, el hombre serio, no es aquel que anda con la cara larga todo el tiempo, aquel que está triste, aquel que está enojado, porque a veces pudiéramos pensar eso, y es que tenemos una falsa idea de que aquel que está así es una persona seria nada más. No, esa es una persona, podríamos decir, frívola. Realmente cuando se refiere a serio, es una persona que sabe, decía así el comentario, una persona que sabe comportarse de acuerdo a la situación. Es decir, es una persona que sabe gozarse cuando hay que gozarnos, es una persona que sabe ser alegre cuando debemos ser alegres, es una persona que sabe bromear cuando estamos bromeando, pero es una persona que sabe estar seria cuando necesitamos estar serios, es una persona que sabe dar consejos cuando debemos de dar consejos, es una persona que sabe comportarse de acuerdo a la situación. Esa sería una persona seria, una persona entonces que merece respeto. Yo puedo pensar en este tiempo, y como un ejemplo más conocido por ustedes, cuando estábamos allá en México, con el grupo con el que fui, cuando estábamos ahí conviviendo con el equipo de mi hermano David, había momentos en los que bromeábamos, había momentos en los que estábamos divirtiéndonos, había momentos en los que estábamos echando broma, y estaba ahí también, estaba el equipo y estaba el pastor y todos viéndonos, pero cuando era el momento de ir a los estudios, cuando era momento de hablar, cuando era el momento que las personas abrían su corazón, cada uno de nosotros sabía que ya no era momento de estar bromeando, era momento de ponernos serios y de tomar importancia a la situación en la que estábamos y entonces actuar conforme a. Eso es ser serios y eso es saber comportarse. Es decir, no debemos de entender esta palabra que Pablo está diciendo de serios como una persona que nada más está ahí sentada, no, sino una persona que sabe comportarse de acuerdo a la situación. Después, la siguiente característica dice que deben de ser prudentes. Y esta palabra prudentes para Pablo puede ser como la clave que identifica a una persona que anda con Dios. Tanto así que Pablo lo usa como 5 veces en este capítulo para referirse a aquellos que viven de acuerdo a su fe. Ser prudentes es ser una persona que comprende lo que Dios está haciendo y se ajusta conforme a su plan. Podemos pensar ahorita en disturbios, lo que está pasando en Israel, lo que ha pasado en México y en otros países, y podemos tener dos opciones. Podemos pensar primero como que, sí, estoy de acuerdo con este grupo y estar con este grupo, y entonces ser parte del pleito, ser parte de la estadística de aquellos que están inconformes o de aquellos que están conformes. Pero lo que nosotros debiéramos de hacer, siendo prudentes, es ver lo que Dios está haciendo a través de esa situación y entonces no participar de esta manera, sino que ver la oportunidad en la que Dios está abriendo ver el propósito que Dios está haciendo en este tiempo. Y por ejemplo, si en esta cuestión de un pleito que se está manifestando, entonces nosotros no tomar partido de algún lado o en otro, sino que ver esa oportunidad para nosotros a accionar con la palabra, ser prudentes y entonces, como dice la palabra, ser pacificadores.
en vez de tomar un pleito, un partido de alguien o de otro. Debemos ¿cómo se llama? De ser prudentes en esta cuestión. Es decir, ser prudentes es una persona entonces que ve las cosas desde un punto de vista como Dios lo ve, o sea, que alcanza a ver estas situaciones con propósitos que Dios está haciendo. Esta sería la cuestión para ser prudentes. Después dice, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia. Finalmente, el adulto mayor, de lo que Pablo está diciendo, debe ser, en cuanto a estas características que da, dice que es aquel que vive la doctrina verdadera de manera sana, tanto como en su fe, como en sus actitudes prácticas hacia otros y hacia la vida. Pablo indica 3 áreas específicas en las cuales el anciano, o en este caso el adulto mayor, es sano. Dice que es sano en la fe, es sano en la fe. Esto quiere decir que su vida, su base, su vida, su palabra, su simiente teológica está construida por la palabra de Dios, no utiliza a otras personas, está cimentada, su vida cristiana, su vida espiritual está cimentada en la palabra de Dios, es decir, su fe es sana por la sana doctrina. Después dice que también es una persona que es sana en el amor, es decir, aquella persona, un adulto mayor, aquella persona que es sana, es aquella que manifiesta amor aún hacia quienes no lo merecen y aún a los que no dan amor hacia uno mismo, que no son recíprocos. Después dice que también el adulto mayor es sano en perseverancia, es decir, que tiene la capacidad de aguantar, dicen algunos, bajo fuego. Es decir, que aun cuando le toca sufrir a causa de Cristo, esta clase de adulto que persevera es aquella que se mantiene fiel hasta el final. Podemos pensar, y a mí se me viene un ejemplo rápido como de Juan, que el último apóstol en morir. Imagínense lo difícil que debe haber sido para este apóstol de repente estar huyendo y de repente que le llegue la noticia, ¿sabes qué? Ya mataron a Mateo, ¿sabes qué? Ya mataron a Andrés, ¿sabes qué? Ya mataron, y así se va, y entonces él era el último, y a lo mejor él pudo haber dicho en uno de esos momentos, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, yo me pierdo, yo me escapo, y ay, pero no, él perseveró hasta el final, hasta el final. Y esta clase de actitudes que él tomó es de aquella persona, es de un adulto varón que merece respeto, porque es un varón de Dios que se mantuvo fiel hasta el final. Esto podríamos nada más sacar de estas características que pide Pablo a Tito, que le pide o que les enseñe a los adultos mayores. Luego en los versículos de 3 al 5 nos topamos con el siguiente grupo. Dice, las ancianas asimismo deben de ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, podemos pensar, si hubiera nada más una responsabilidad para un cierto grupo de personas, podemos decir, pues Pablo nada más hubiera molestado en decirle a Tito que le hablara a los hombres, pero la verdad es que todos los que componemos la iglesia somos cada uno de los que componemos la familia, es decir, somos hombres, somos mujeres, los jóvenes, los empleados, cada uno de los que componemos el cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad misma de actuar conforme a nuestra fe. Y en este caso, Pablo no se detiene nada más decirle a Tito, nada más exhorta a los varones, sino que también a las mujeres. Ya que Pablo menciona que para él es muy importante que todos debemos vivir conforme a nuestra fe, porque esto no solamente va a ser congruencia con lo que nosotros profesamos, sino que también va a ser otra forma de predicarle a las personas el evangelio en el que nosotros creemos. Y ya Pablo hace una advertencia, porque si nosotros no actuamos conforme a lo que predicamos, conforme a lo que nosotros confesamos, entonces de hacer atractivo el evangelio para las demás personas, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer de tropiezo, y entonces es una advertencia fuerte para quien sea de tropiezo. Pero vamos a ver las características antes de eso que le da la mujer. Dice, la mujer debe de ser reverente. Y no confundamos, porque hay veces que podemos pensar que Pablo está dando diferentes características, pero conforme vayamos viendo y vayamos profundizando aquí en la palabra, nos vamos a dar cuenta que son similares. Es decir, que todas son para todos, en cierta forma. Pablo dice aquí, deben ser reverentes, y estas características, le digo, son similares a las del hombre. Dice, ¿por qué? Porque ser reverentes, en pocas palabras, está diciendo que ellas deben de comportarse de una manera respetuosa, ellas deben de ser prudentes, ellas deben de
también ser sanas en la fe, ellas deben de ser sanas en el amor, ellas deben ser sanas en la paciencia, ellas deben de ser serias, deben ser sobrias. A esto es lo que se quiere referir con prudentes. Es decir, de manera similar que el hombre. La mujer no puede entonces pensar que lo que le dijo al hombre no aplica para ella. Se lo está diciendo, pero de manera diferente. Después dice, no deben de ser calumniadoras. Tampoco deben de ser conocidas por la costumbre de acusar o de hablar mal. Tal conducta pues no conviene realmente para nadie, no concuerda con lo que profesamos. En aquel contexto, y les voy a explicar por qué es que Pablo le está diciendo a la mujer que no debe ser calumniadora. En aquel contexto, en ese tiempo donde se escribe esta carta, las mujeres eran usadas por los falsos maestros para ir a confundir o para ir a enseñar de manera diferente a lo que el cristianismo estaba diciendo. Entonces es por eso que Pablo le dice, ustedes no deben de ser, que las mujeres no deben de ser ni confundir como lo están haciendo aquellas que están siendo usadas por aquellos falsos maestros. Y dijéramos, bueno, ¿esto cómo puede ser entonces utilizado el día de hoy? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el hombre también no está exento de caer en este error o en este pecado. En el de ser comunicativos. El hombre también puede participar de esto. Y otra vez, no porque al hombre no se le diga no ser calumniadores o no ser chismosos, por decirlo de una forma, o no hablar mal de otros, no significa que como nada más le dijo a la mujer, entonces yo como hombre puedo hacer. No, también es para nosotros, porque Dios quiere que su pueblo sea conocido por su amor y por el interés personal en la edificación de las demás personas, no en la acusación destructiva, porque dicen algunos de la opinión constructiva, ¿no? La crítica constructiva, no, estas opiniones serían críticas destructivas, y esto va para todo el pueblo en general, no simplemente para las mujeres. En este caso, la mujer era la que estaba haciendo el uso de su voz para malinformar a todos, pero ahora también nosotros, los hombres, debemos de tener cuidado en este aspecto. Todos, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres mayores, todos debemos de tener cuidado con esto. Después dice, no esclavas del vino. Aparentemente, y por lo que estaba leyendo en un comentario, parecía ser que Creta, en aquel lugar, había problemas muy serios del alcoholismo. Es tanto que Pablo le dice, tanto como al hombre mayor como a la mujer mayor, que deben de abstenerse de esto. Deben de abstenerse de esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido transformados. Y otra vez, recuerden, también está queriendo decir que la mujer entonces debe de mantenerse alerta, debe de ser cuidadosa, debe de ser clara para su pensamiento. La mujer también debe de estar al pendiente y no adormecerse o no descuidar su vida como posiblemente lo haría con esta cuestión del alcoholismo. La mujer debe estar alerta también, porque también ella se muestra como maestra para los que están en su casa. Dice ahí, pues, maestras para las mujeres jóvenes, maestras del bien, dice en el versículo 3. Y esta es una de las actividades más significativas que una mujer podría hacer para atraer a otras personas al evangelio y para ayudar a otros en la enseñanza. Y otra vez, en aquel tiempo se usaba más que la mujer enseñara a la mujer, pero en estos tiempos la mamá también enseña a los hijos, a los varones. Entonces, en general, no podemos decir, bueno, es que, bueno, nada más que se encargue la mujer y el hombre no. No, también para la mamá hoy en día es maestra para su hijo como para su hija. Y entonces, la experiencia que una mujer tiene le puede ser de estímulo, de ánimo. La experiencia de una mujer que ha conocido al Señor durante muchos años y que conoce bien sus caminos puede servir de guía, de aliento para otra persona que apenas principia en la vida cristiana o aquella persona que va apenas para la vida matrimonial. Yo lo puedo pensar con mi mamá, ahora que estoy en este proceso de formalizar con mi novia y de casarme, realmente que el consejo de ella sirve mucho para mi vida y ella me está constantemente aconsejando de acuerdo a su experiencia con mi papá. Y entonces yo tomo todos estos consejos que yo sé que vienen por parte también de inspiración de Dios. Pero si ella me diera malos consejos, no, es que mira, haz esto, cuando venga ya haz esto, lo otro, entonces me estaría dando malos consejos y cuando yo llegue al matrimonio, en vez de edificar, sería destruir a través de esto. Es por eso que Pablo dice, deben de ser maestras del bien. Entonces las mujeres mayores
deben de ver estas oportunidades de consejería como una oportunidad para animar a los jóvenes, a sus hijos, y no nada más a los hijos, sino a los que tengan una oportunidad, porque de eso se trata, de quien necesite nosotros podamos servir y ayudar. Pablo indica algunas áreas importantes en las que las mujeres pueden ver estas ventanas de oportunidad para poder enseñar, para poder aconsejar. Y él sugiere estos temas. Primero, el tema de la familia. Amar a sus esposos e hijos, dice, a ser prudentes y ser prudentes. Como les decía ahorita, imagínense, supone que nuestro trabajo es edificar y bendecir. Imagínense que empezáramos a dar malos consejos al momento de el que se va a construir una nueva familia. En vez de construir una familia, estaríamos destruyéndola incluso antes de que iniciara esta. Pablo dice también que pueden ser consejeras en temas de integridad, es decir, cuando les dice, tienen que ser castas, tienen que ser puras. También temas de responsabilidad, hacer cuidadosas en casa, respetar casa y hacer buenas personas. A temas matrimoniales, el de ser ayuda idónea, sujetarse a sus esposos. Debemos de ser ayuda idónea, tener buenos consejos. Y el resultado de seguir conforme a la palabra de Dios, lo que quiere para nosotros, estos consejos que encontramos en las Escrituras, es que traerá como consecuencia que otros sean atraídos a la verdad. Que no solo que profesemos de labios solamente, sino que con lo que vivimos día con día podamos ser de bendición y de testimonio y predicar a las demás personas, que vean algo diferente en nosotros, para que ellos se vean atraídos por este mensaje, que no nada más estamos hablando, sino que estamos viviendo. Pero entonces, si decimos una cosa, imagínense que nada más estamos diciendo, pero vivimos otra, entonces viene la advertencia que Pablo dice ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que si nosotros decimos una cosa y vivimos otra, estaremos siendo de tropiezo para aquellos que se quieren acercar a Dios. Y si nosotros estamos siendo de tropiezo para aquellas personas que se quieren acercar a Dios, dice que el Señor Jesús, mejor es que se aten una soga al cuello con una piedra y se avienten al fondo del mar. También dice en el Antiguo Testamento, aquellas personas que se quisieron acercar, pero por su culpa no se acercaron, dicen el día del juicio final, esas vidas van a ser demandadas de nuestras manos. Es decir, es muy duro lo que sería para nosotros ser de tropiezo para los demás. Tenemos una gran advertencia aquí para aquellos que nada más queremos ser cristianos de dientes para afuera, por decirlo de una forma. Pablo les está hablando con seriedad en esta parte. Continuando con el siguiente grupo, esto lo encontramos del versículo 6 al 10, y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hace algunos años, en un periódico, apareció un fotógrafo que ofrecía seguir a una persona al que estuviera interesado en contratarlo, seguirlo durante 2 días, completos, 24 horas, 24, así, tal cual. Y él decía, bueno, al final de estos 2 días de que yo te voy siguiendo con mi cámara, yo te hago un video de todo lo que tú haces a cada minuto durante todos estos 2 días. Y entonces seguía esta pregunta, ¿estaría usted dispuesto a contratar este servicio para verse a sí mismo? Y la verdad es que la mayoría de la gente se queda un tanto incómoda al pensar que lo van a estar vigilando todo el tiempo y que su vida va a ser expuesta. Pero, hermanos, como hijos de Dios, la gente que está a nuestro alrededor nos va a estar observando constantemente. Es decir, no tenemos escapatoria en esto. Ellos van a ver, ellos quieren saber si nuestra vida va a concordar con la doctrina que nosotros creemos. Es decir, van a estar siempre al pendiente de lo que nosotros hacemos y decimos o lo que no hacemos. Y eso también es parte de la responsabilidad que tenemos. Por eso Tito, les dice Pablo, tuvo que enseñar a los cretenses cristianos a vivir conforme a lo que profesamos. Es decir, lo que estaba sucediendo ahí es que queríamos decir que éramos cristianos, pero
recuerdan lo que decía en el versículo 16, con nuestros actos negamos realmente esta verdad, con nuestros actos negamos que somos cristianos, con nuestros actos, al contrario, blasfemamos el nombre de Dios, porque así nadie se va a querer acercar. Ahora Pablo presenta un estilo de vida indicado para los jóvenes y en el cual Tito pues también se ve incluido. Dice que Pablo tuvo que constantemente repetir esta verdad del testimonio vivo, que con el testimonio tenemos que estar predicando y predicando y predicando. Pablo vuelve a repetir que en el caso del joven, así como el de los otros grupos que estamos hablando, la característica clave que nos va a distinguir a nosotros es de los demás jóvenes, es la prudencia, es la integridad, es la seriedad. Son tres aspectos que vimos en el primer grupo que habla de los adultos mayores. Son las tres características también que habla de la mujer mayor. Otra vez les digo, no está Pablo categorizando, sino que está hablando en general para todos, pero específicamente para cada área en las que estemos cursando nosotros. No es decir, yo porque deje de ser joven, entonces estos principios que voy a leer ahorita ya no aplican para mí ya cuando sea más adulto. No, también aplican en mi vida adulta, pero se combinan con todos. Es un todo. Porque si nosotros seguimos, por ejemplo, en este caso, como jóvenes, los demás, si vivimos conforme a estas características, las demás personas van a ver, van a reconocer que nosotros actuamos de manera diferente a los demás jóvenes que ellos conocen. Van entonces a darse cuenta que Dios ha hecho algo distinto en nuestras vidas. Por lo tanto, entonces, como ven algo diferente en nosotros los jóvenes, algo que ellos dicen, ¿por qué ellos no actúan como otros? Cuando nosotros entonces hablemos de Dios, cuando nosotros entonces prediquemos de la palabra de Dios, va a tener mucho más peso que lo que pudiera tener si nosotros actuáramos de manera diferente y entonces predicáramos de otra cosa. En este grupo, pues vemos que Tito fue incluido también en la exhortación porque él era joven, es decir, él no estaba exento por ser líder en este lugar. Él también tenía que vivir este estilo de vida transformado por Dios y ser prudente. Y le dice Pablo, tú debes de servir como ejemplo para ellos. Ahora nosotros pongámonos en el papel de Tito. A lo mejor Tito ya no está y nosotros como conocedores de la verdad, entonces recae en nosotros esta responsabilidad. Así como cae también esta responsabilidad en el adulto mayor, como también cae en la mujer mayor. Esta responsabilidad de vivir conforme a lo que profesamos para ser ejemplo de los demás. Aquí Pablo le dice a Tito, debes de ser ejemplo en todo lo que se considera bueno. Debes de cumplir con todo lo que se espera de que un hijo de Dios haga. Es decir, que actúe conforme a la vida transformada por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así como el Espíritu Santo moraba en Tito, mora en nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que cumplir con esto. Así como Tito, nosotros debemos tener cuidado para presentar un buen ejemplo frente a los demás, para que nadie entonces, decía Pablo, nos pueda criticar, para que nadie entonces nos pueda acusar o nos pueda exhibir. Y el Pablo describe en estos versículos cómo es que debiéramos de ser ejemplo o enseñar a los demás. Y él presenta 4 características de la buena enseñanza que entonces Tito debe imitar y que nosotros ahora nos corresponde imitar y nos corresponde enseñar. Y vemos, la primera dice que él debe de enseñar con integridad. No se debe de presentar lo que uno mismo no acepta, ni pedir al oyente lo que uno no está dispuesto a hacer. En pocas palabras, practica lo que predicas. Y esto va para todos otra vez. No podemos nada más subirnos al púlpito o no podemos mandar un mensaje, no podemos intentar enseñar a los hijos o enseñar a los jóvenes o enseñar a los padres o enseñar a alguien si nosotros mismos no estamos dispuestos a hacerlo. Segundo, le dice Pablo, la enseñanza debe de presentarse con seriedad. Y otra vez, no es que debemos de estar serios ni nada, sino que saber que cuando nosotros en este momento, como le decía hace ratito, cuando estábamos en un discipulado, cuando íbamos a hablar con una persona, no podíamos, no era momento para bromear, porque era un momento en el que Dios iba a orar con la persona, era un momento en el que nosotros íbamos a ser usados como instrumentos, íbamos a ser de ejemplo, por lo tanto, debemos de tener esta seriedad para nosotros hablar de la palabra de Dios. Porque si nosotros, bueno, yo hablo como los jóvenes, bueno, respecto a los jóvenes, pero puede darse el caso también en mujeres o en hombres mayores, si nos la pasamos nada más jugando o actuando de manera diferente,
a la que la situación la amerita, la gente nunca nos va a tomar en serio. Es por eso que Pablo le dice, debes de tener tener esta seriedad al momento de enseñar. Para los jóvenes sería, no toda la vida es juego. Y es algo que nos cuesta. Después le dice, tercero, la enseñanza debe de ser base a la palabra sana. Base a la palabra sana e irreprochable. Y aquí hay dos cuestiones. Una, y yo creo que los jóvenes, pero también algunos adultos, pero más los jóvenes, tenemos esta tendencia a buscar a aquellos influencers, les llaman, o coaching, que hablan muy bonito y que te dicen y te dicen y te dicen, y entonces nosotros empezamos a agarrar esos mensajes y como suenan bonitos y suenan padres para nosotros, los empezamos a usar más que incluso la Biblia misma al momento de aconsejar. Yo me acuerdo de uno que leía que decía, de uno que decía en un video, dice que nosotros nacimos para ser felices y nosotros debemos de siempre estar contentos y que nuestra vida siempre debe ser buena, buena y buena y buena y buena. Y entonces que el sufrimiento no era para nosotros, decía que los jóvenes no teníamos por qué sufrir. Y no se trata de eso, porque si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que Jesús mismo dice, en este mundo van a tener aflicción, pero confiados, porque en esas aflicciones yo voy a estar con ustedes. Es decir, va a haber aflicciones para nosotros, va a haber problemas, pero mucha gente en las televisiones usan este famoso coaching para hablarte bonito y entonces alejarnos de la sana. Y nosotros como jóvenes debemos de estar pendientes en esta cuestión y entonces siempre recurrir a la palabra. Ahora decía, también si vas a usar la palabra y tu profesión, lo que tú prediques, debe también de tener congruencia con lo que vas a vivir. ¿Por qué? Porque debes de ser irreprochable. ¿Por qué? Porque si la gente te ve que actúas diferente conforme a lo que tú dices, va a tener de dónde agarrarse para criticar. Es decir, la enseñanza debe hacerse de tal manera que nadie pueda señalarnos, porque es una lástima que los que nos quieren rechazar, los que nos quieren atacar, tengan mucho de dónde agarrar. Es una lástima y nosotros como cristianos debemos de acabar con todo eso. Pablo indica que la enseñanza debe ser de tal manera que quienes buscan algo para atacarnos no lo encuentren y por lo tanto se avergüencen por la falta de evidencias que hay en nuestra contra. Porque un testimonio, un verdadero testimonio jamás va a poder ser ensuciado. Porque un verdadero testimonio es aquel, por ejemplo, si nosotros actuamos conforme a esto, es nosotros vamos a representar o vamos a ser un ejemplo de Jesús en esta vida. Y entonces es como nosotros vamos a ser de bendición. Vamos al último grupo que va a presentar Pablo aquí. Y me voy a enfocar nada más en estos grupos y porque si nos aventáramos todo el capítulo, esto se podría extender un poco más, pero quiero aclarar un punto al final. El último grupo que Pablo menciona, dice de los siervos, ¿no? Los siervos. Y pues bueno, tenemos que reconocer que la situación de aquel tiempo no es igual a la de nuestros tiempos. Es decir, que ahorita no encontramos como, porque en otras versiones dice esclavos. Es decir, ha cambiado. Pero entonces, ¿qué podría ser siervo para nuestros tiempos? ¿O cuál podrían ser las enseñanzas para esto? Los principios mencionados aquí nos sirven a nosotros en nuestra vida porque pudiéramos decir que los siervos representan ahora en nuestros tiempos las relaciones laborales o el trabajo, o aquellos trabajadores, vamos a decir, a los que eran el Pablo, en el tiempo de Pablo. Así que la exhortación que Pablo hace a estos siervos en su tiempo tiene su validez para nosotros, para decir como empleados o en el trabajo o en nuestra relación con nuestros jefes. Aquí es donde entonces vemos cómo la palabra no deja de ser y sigue siendo el día de hoy y va a ser el día de mañana, porque la palabra de Dios es una palabra viva que constantemente nos enseña sin importar el tiempo, la época en la que se encuentra. Y bueno, había dos maneras en que los siervos en aquel tiempo, dice Pablo, podrían vengarse cuando tenían alguna queja contra su amo, ¿verdad? Contra su jefe. Podrían convertirse, dice, en un respondón o podrían robar al amo. Podrían robar los bienes del amo o incluso robar cuando no están dando el tiempo, no están rindiendo con la jornada de tiempo laborales ya establecida. Es decir, que se volaban 1 hora o 2 horas o salían antes o cosas así, robaban tiempo también. Y bueno, ¿qué principios agarramos de esto? Bueno, el cristiano auténtico debe de ser un empleado ejemplar.
No será perfecto, porque no somos perfectos y nadie es perfecto, pero sí se nos demanda dar lo mejor conforme a nuestras capacidades. Sí se nos demanda ser fiel en todo en cuanto al trabajo. No debemos de caracterizarnos por las mismas actividades, las mismas formas o actitudes vengativas que utilizan los demás compañeros y más, si estos no conocen de Dios todavía. Es decir, no debemos de ser como ellos en este aspecto. Nosotros debemos de comportarnos y dar un trabajo de excelencia. Pablo exhorta a trabajar de esta manera. Los cristianos deben de reconocer la autoridad que Dios ha dado a sus jefes y debemos de someternos, por lo tanto, a lo que ellos dicen, siempre y cuando esto no atente contra los principios divinos de Dios. Si el jefe de alguna manera atenta contra los principios divinos de Dios, ahí sí entonces nosotros tenemos que poner un alto. Pero si las cuestiones que él dice son meramente laborales, entonces nosotros debemos de someternos a eso. Debemos de tratar de trabajar de manera que agrademos a nuestro jefe en todo. No debemos de ser respondones ni debemos de defraudarles en ningún sentido. Al contrario, debemos demostrar la fidelidad que tenemos hacia ellos, porque es una manera de gratitud no solamente para con ellos que nos han dado un trabajo, sino para con Dios, que sabemos que ha sido porque por Él es que nosotros tenemos este trabajo. Y de esta manera, porque hay un propósito por el cual comportarnos de esta forma, porque de esta manera entonces es la que como nos podremos ganar la confianza de nuestros jefes y como consecuencia nosotros poder llevarles el evangelio para posteriormente, si es la voluntad de Dios, traerlos a los pies de nuestro Señor. Al ver nuestro testimonio, nuestros jefes se darán cuenta de que los cristianos siguen algo más que otra religión. Ellos podrán ver en nosotros a Jesús en nuestras vidas. Hoy en día, un compañero de un seminario, del seminario, perdón, él está trabajando de noche porque pues de día tiene que estudiar y trabaja de noche en una fábrica y me habla el otro día muy contento y me dice, ¿sabes qué? Y le digo, ¿qué? Dice, estoy muy contento porque ya me subieron un puesto en el trabajo. Y le digo, ahora le dice, pero no estoy contento por eso. Y me digo, ¿por qué estás contento? Entonces, y él me empieza a decir, porque ya tengo varias personas que estoy discipulando ahí en el trabajo. Dice, y este trabajo me lo han dado por la fidelidad que yo he mostrado ahí. Y entonces él está viendo no nada más esta parte del trabajo como una cuestión que le provee para sus recursos, sino como una oportunidad en la que él puede también ser de ejemplo a los que están ahí. Dice, al principio me llamaban el aleluyo o el hermano. Dice, pero ahorita ya hay personas que se están discipulando conmigo porque han visto que yo soy diferente. Entonces, otra vez y al final, quiero concluir con esto. Pablo no tiene, o su propósito con esto no es categorizar cada una de nuestras etapas con diferentes requisitos, sino que quiere hablar de la conducta en general de todo cristiano. No quiere que nada pase por alto. Es decir, nosotros un día somos jóvenes y al otro somos adultos mayores y todas estas cuestiones son aplicables en cada momento de nuestras vidas. A Pablo le interesa mucho el testimonio porque sabe que con el testimonio la gente se va a dar cuenta que lo que profesamos es verdad. Decían unos hermanos que trabajaban de misioneros en el mundo musulmán. Dice, un musulmán nunca, casi nunca, el 90%, 99% de las veces va a dejar que le hables de tu religión. Y decía, y entonces, ¿cómo lo evangelizas? Y él decía, con tus actos, porque ellos van a estar viendo todo lo que tú haces. Todo. Y al momento de ver que tú eres diferente, que tú tienes convicción en lo que crees, que tú actúas conforme a lo que crees, entonces es que ellos quieren conocer quién es tu Dios. Solamente de esa manera. Es por eso que a Pablo le está importando mucho el testimonio de estas personas. ¿Por qué? Porque Pablo le interesa, él decía, y vemos tres aspectos que le interesan a lo largo de estos versículos. Dice que Pablo no quiere que por nuestro testimonio, por nuestro mal testimonio, la palabra de Dios sea blasfemada, como lo vemos en el versículo 5. Pablo no quiere que por nuestros testimonios seamos avergonzados y la gente tenga cosas malas que decir por un mal testimonio. Eso lo vemos en el versículo 8. Pablo quiere que nosotros seamos la primera predicación viviente, el primer testimonio de la sana doctrina en nuestras vidas. Es por eso que a nosotros se nos llama cristianos, porque viene la palabra cristitos, que quiere decir
que aquellas personas decían, bueno, se fue Jesús en aquellos tiempos, pero aquellas personas que se quedaron, que lo seguían, esas personas se parecen tanto a Dios que parecen Cristos chiquitos. Se parecen tanto a Jesús que parecen cristitos. Por eso de ahí nace la palabra para nosotros llamarnos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra vida representa la forma y la vida de Jesús aquí en la tierra. En el contexto de aquel tiempo, parecía que no se había entendido bien esta verdad. Había muchos falsos maestros que enseñaban doctrinas diferentes y los cristianos de aquel tiempo parecía ser que estaban arrastrando algunas de estas costumbres hacia la iglesia cristiana. Es por eso que Pablo se ve en esta necesidad, hermanos, de contrarrestar estas actitudes, de animarles a que tienen un nuevo estilo, que en Cristo hay un nuevo estilo diferente de vida, porque al momento de ver un estilo de vida diferente, las personas que estaban ahí atentas veían una evidencia entonces de un verdadero cambio en las personas, de una verdadera transformación en nuestras vidas, y esto les resultaba atractivo, y entonces de esta manera, vamos a decirlo así, se propagaba el evangelio. Es por eso que nosotros, hermanos, con cada una de las áreas que vemos ahorita, con cada uno de los grupos que hemos estado observando en estos versículos, deberíamos de preguntarnos entonces, ¿qué área de nuestra vida podría estar echando a perder nuestro testimonio? Y esta es una pregunta fuerte. ¿Qué área de nuestra vida? Porque nosotros tenemos una responsabilidad, un mandato divino, el cual es ir y predicar a toda criatura. Y no nada más vamos a predicar con un folleto, no nada más vamos a predicar en una iglesia, no nada más vamos a predicar con los versículos memorizados, sino que también vamos a predicar con nuestros actos, con nuestra vida misma. Es por eso que debemos de reconocer si en nuestra vida hay algo que está estorbando, hay algo que impida que la gente acepte el evangelio que proclamamos. Había una hermana que conocí en un pueblo, cuando estuve misionando en Oaxaca. Y ella, cuando uno la visitaba las primeras veces, parecía ser la hermana más devota y amable que había. Pero esta hermana tenía un testimonio terrible en el pueblo, porque cuando yo me iba y los demás hermanos nos íbamos, era otra persona. Y cuando nosotros empezábamos a hablar con las demás personas, oiga, mire, y empezábamos a predicarles, entonces nosotros decíamos, véngase, vamos a estudiar de la Biblia. Y ellos decían, sí, ¿dónde estudian? ¿Dónde se están reuniendo? Y le decíamos, en la casa de esa señora. Decía, no, ahí no me meto. ¿A poco ella es cristiana? Dice, pensé que eran diferentes. Todas estas cosas nos venían. ¿Por qué? Por el testimonio de esta persona. Porque descubrimos que esta persona profesaba una cosa, pero con sus actos era una persona terrible. Es decir, tenemos una responsabilidad enorme para predicar el evangelio. Por lo tanto, así como Pablo llamaba en este tiempo a la necesidad de tener una vida que no nada más fuera de hechos, de palabras, sino que de hechos, hoy en día también para nosotros, porque esa tarea de ir a cumplir el evangelio a cada una y expandir el evangelio hasta lo último de la tierra, cada una de las criaturas de este planeta, está en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de tener este testimonio irreprochable, como dice Pablo. Es por eso que, hermanos, hoy los quiero invitar a que nos pongamos a cuentas con Dios si es que en algo estemos fallando. Que tengamos estos versículos como un filtros para ver qué es en lo que estamos fallando. Porque recuerden, tenemos una responsabilidad. Debemos de predicar a todo el mundo y a toda criatura. Pero esto no se va a lograr si nada más queremos afianzarnos en palabras y no en nuestros hechos. Porque entonces no habrá habido un cambio en nuestras vidas realmente. Debemos demostrar a las personas que Jesucristo trae cambio, que trae transformación a nuestras vidas, demostrando ese mismo resultado en nuestras vidas, primero, antes que querer que las personas cambien. Entonces, hermanos, yo los invito a que repasemos cada uno de estos versículos que tenga ahí, subráyelos y véalos y autoanalícese y diga y cheque si en algo usted está fallando. Otra vez, ¿qué área de nuestra vida podría estar echando a perder nuestro testimonio? Dios les bendiga, hermanos.